Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito turco, drama y mucho, mucho amor. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las telenovelas y, por supuesto, de nuestros actores turcos más queridos. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una pareja que nos ha robado el corazón a muchos, una pareja que tanto dentro como fuera de la pantalla, genera pasiones, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Sí, esos dos pedazos de pan que nos enamoraron con su química en Kara para Aşk. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, o si simplemente son un poco despistados y aún no se han suscrito, este es el momento. No se pierdan ni un solo vídeo, ni una sola actualización de sus estrellas turcas favoritas. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se perderán de nada. Además me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, al lío. Como les decía, hoy vamos a hablar de Tuba y Engin. Y es que, desde que los vimos juntos en Kara para Aşk, la pregunta que todos nos hacemos es la misma: ¿hubo algo más que amistad y profesionalismo entre ellos? La química era innegable, las miradas, los gestos. Todo gritaba a los cuatro vientos que había algo más allá de una simple relación laboral. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. Que si se les vio cenando juntos, que si se escaparon a un viaje romántico, que si en realidad están casados en secreto y tienen 3 hijos. Bueno, quizás me estoy exagerando un poco con lo de los 3 hijos, pero entienden el punto. La gente hablaba, y mucho. Pero la verdad es que ni Tuba ni Engin nunca confirmaron ni desmintieron nada. Siempre han sido muy discretos con su vida personal, y eso solo ha alimentado aún más las especulaciones. Hasta ahora. Porque, y aquí viene lo bueno, en una reciente entrevista, Engin Akyürek, nuestro querido galán de ojos profundos, reveló algo que dejó a más de uno con la boca abierta. A ver, no se emocionen demasiado. Tampoco es que confesó que está secretamente enamorado de Tuba desde que eran niños y que han estado planeando fugarse a una isla desierta en algún lugar del Pacífico. Pero sí que reveló algo importante, algo que nos da una idea de la relación que realmente existe entre ellos. Engin, en esta entrevista, hablaba sobre su carrera, sus proyectos futuros, y como no podía faltar, le preguntaron por su experiencia trabajando con Tuba en Kara para Aşk. Y aquí es donde soltó la bomba, o bueno, al menos una pequeña bombita, pero que nos sirve para entender un poco mejor las cosas. Dijo algo así como: Tuba es una persona muy especial. Trabajar con ella fue un regalo. Ella tiene una energía muy positiva y una forma de ser que te hace sentir cómodo y seguro. Es muy profesional, pero al mismo tiempo es muy divertida y espontánea. Aprendí mucho de ella, tanto a nivel profesional como personal. Hasta aquí nada nuevo, dirán ustedes. Todos los actores dicen cosas bonitas de sus compañeros de trabajo. Pero aquí viene el secreto que mencionaba en el título. Engin continuó diciendo algo que, aunque puede parecer una simple anécdota, nos da una pista sobre la verdadera naturaleza de su relación con Tuba. Contó que durante el rodaje de Kara para Aşk, hubo un momento en el que se sintió muy presionado y estresado. Tenía muchas escenas difíciles, el ritmo de trabajo era muy intenso, y sentía que no estaba dando lo mejor de sí. Y fue Tuba quien, al darse cuenta de su estado, se acercó a él y le dio un consejo que le cambió la perspectiva por completo. Según Engin, Tuba le dijo algo así como: relájate, Engin. No te tomes todo tan en serio. Al final, esto es solo un trabajo. Disfruta el proceso, diviértete y no te presiones tanto. Confía en ti mismo, tú puedes hacerlo. Y según cuenta Engin, esas palabras fueron como un balde de agua fría. Le hicieron darse cuenta de que estaba dejando que el estrés lo consumiera, y que estaba perdiendo de vista lo importante: disfrutar de su trabajo y dar lo mejor de sí mismo sin tanta presión. A partir de ese momento, Engin dice que empezó a ver las cosas de otra manera. Se relajó, empezó a disfrutar más del rodaje, y su actuación mejoró notablemente. Y todo gracias al consejo de Tuba. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Pues, para mí significa varias cosas. En primer lugar, confirma que Tuba y Engin tenían una relación muy cercana y de confianza. No es fácil abrirse a alguien y confesarle tus inseguridades y tus miedos.
Y el hecho de que Enjin se sintiera lo suficientemente cómodo como para hacerlo con Tuba, y que ella le diera un consejo tan valioso, habla mucho de la conexión que existía entre ellos. En segundo lugar, este secreto nos revela una faceta de Tuba que quizás no conocíamos tan bien. Siempre la hemos visto como una actriz talentosa y hermosa, pero esta anécdota nos muestra que también es una persona generosa, empática y que se preocupa por sus compañeros de trabajo. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, este pequeño detalle nos da una idea de por qué la química entre Tuba y Enjin era tan palpable en Cara para Ask. Porque no se trataba solo de talento actoral, sino también de una conexión real, de una confianza mutua, de un respeto y una admiración que se transmitía a través de la pantalla. Entonces, ¿esto significa que Tuba y Enjin estuvieron enamorados? ¿Que tuvieron un romance secreto? Pues, la verdad es que no lo sabemos. Y quizás nunca lo sepamos. Pero lo que sí sabemos es que tuvieron una relación muy especial, una relación que marcó sus vidas y que nos regaló una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Y es que al final, no importa si hubo romance o no. Lo importante es la conexión que existió entre ellos, la magia que crearon juntos, y el recuerdo que nos dejaron a todos los que disfrutamos de su trabajo en Cara para Ask. Y hasta aquí el chismecito de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este pequeño análisis de la relación entre Tuba y Enjin. Recuerden que esto es solo mi opinión, y que cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones. Para resumir un poquito, hoy hablamos de la relación entre Tuba Büyüküstün y Enjin Akyürek, revelando un secreto que contó Enjin en una entrevista sobre cómo Tuba lo ayudó durante el rodaje de Cara para Ask. Este detalle nos da una idea de la conexión especial que existió entre ellos, más allá del romance o no. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora quiero leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Tuba y Enjin? ¿Creen que hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y para terminar, como siempre, les pido un último favorcito. Si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos para todos. *** ampliación a 1600 palabras ***. Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están esos corazones latinos hoy? Espero que vibrando con la misma energía que yo, porque el chismecito que les traigo hoy es de esos que te dejan pensando, soñando y, por qué no decirlo, suspirando un poquito. Bienvenidos un día más a su canal favorito, ese rincón virtual donde el drama turco se desmenuza con cariño, con humor y sobre todo con muchísima información privilegiada. Ya saben, aquí no nos conformamos con la superficie, nos vamos hasta el fondo del asunto. Hoy, como ya lo anticipamos con ese título que parece sacado de una telenovela de los años 80, vamos a sumergirnos en el universo de una pareja que marcó un antes y un después en la televisión turca y en nuestros corazones. Tuba Büyüküstün y Enjin Akyürek. Tuba y Enjin. Solo escuchar sus nombres juntos ya evoca esa magia, esa intensidad, esa química que nos mantuvo pegados a la pantalla durante cada episodio de Cara para Ask. Pero antes de que me ponga demasiado nostálgica, y antes de que empiecen a llover los comentarios preguntando si es verdad lo de los 3 hijos secretos, déjenme recordarles lo importante que son para este canal. Si son nuevos por aquí y acaban de descubrir este oasis de chismecito turco, bienvenidos sean. Y si ya son veteranos de guerra en esto de las telenovelas, gracias por seguir aquí, apoyando y comentando. En cualquier caso, no olviden suscribirse y activar la campanita. No quiero que se pierdan ni un solo detalle de lo que está pasando con sus actores favoritos. Imagínense perderse el próximo vídeo donde revelaremos el color de calcetines preferido de Can Yaman. Sería imperdonable. Y ahora sí, señoras y señores, abróchense los cinturones porque vamos a empezar con el plato fuerte. Tuba Büyüküstün y Enjin Akyürek. Dos nombres que al unirse desatan una tormenta de rumores, especulaciones y por supuesto, una inmensa cantidad de amor por parte de sus fans. Desde el primer momento en que los vimos juntos en Cara para Ask, la pregunta ha estado en el aire: ¿eran Ömer y Elif solo personajes, o había algo más entre Tuba y Enjin?
La verdad es que la química entre ellos era palpable. No era solo la química que se espera de dos actores profesionales interpretando a una pareja enamorada. Era algo más profundo, algo que trascendía la pantalla y llegaba a nosotros, los espectadores, directamente al corazón. Las miradas que se dirigían, los gestos sutiles, la forma en que se complementaban en cada escena. Todo apuntaba a que había una conexión especial entre ellos. Y claro, los rumores no tardaron en florecer como las margaritas en primavera. Que si se les vio cenando a la luz de las velas en un restaurante exclusivo de Estambul, que si se escaparon a un viaje romántico a Capadocia, que si en realidad son almas gemelas destinadas a estar juntas desde el principio de los tiempos. Bueno, quizás estoy exagerando un poquito, pero créanme, la imaginación de los fans no tiene límites. Pero la realidad es que a pesar de todos los rumores y especulaciones, ni Tuba ni Engin jamás confirmaron ni desmintieron nada. Siempre han sido muy celosos de su vida privada, y han mantenido una distancia prudente con la prensa. Esto, por supuesto, no hizo más que alimentar aún más la curiosidad de sus fans. El misterio siempre vende. Y aquí es donde entra en juego la entrevista que mencioné al principio. Como buena detective del chisme turco, he estado investigando a fondo y he dado con una entrevista reciente de Engin Akyurek donde, entre líneas, revela algo que nos da una pista sobre la verdadera relación que existe entre él y Tuba Büyüküstün. Antes de revelarles el gran secreto, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar un poco más de Engin. Nuestro galán de ojos profundos es conocido por ser un hombre reservado, introspectivo y muy centrado en su trabajo. No es de los que se prodigan mucho en las redes sociales ni en eventos públicos. Prefiere mantener un perfil bajo y dejar que su trabajo hable por él. Por eso, cuando Engin habla, la gente escucha. Sus palabras tienen peso, y se analizan con lupa. Y en esta entrevista, donde hablaba sobre su carrera, sus proyectos futuros y, por supuesto, su experiencia trabajando con Tuba en Karaparask, Engin dejó caer algunas perlas que no podemos pasar por alto. Dijo algo así como: Tuba es una persona increíble. Trabajar con ella fue una experiencia muy enriquecedora. Ella es una actriz talentosísima, pero también es una persona muy generosa y humilde. Siempre estaba dispuesta a ayudarme, a darme consejos, a hacerme sentir cómodo en el set. La admiro mucho tanto a nivel profesional como personal. Hasta aquí, nada que no hayamos escuchado antes. Todos los actores se elogian mutuamente en las entrevistas. Es parte del protocolo. Pero aquí viene la parte interesante, la parte donde Engin revela un secreto, que nos da una idea de la verdadera naturaleza de su relación con Tuba. Contó que durante el rodaje de Karaparask, hubo un momento en el que se sintió abrumado por la presión. Tenía muchas escenas difíciles, el ritmo de trabajo era agotador, y sentía que no estaba a la altura de las expectativas. Estaba empezando a dudar de sí mismo, y eso se reflejaba en su actuación. Y fue entonces cuando Tuba, al darse cuenta de su estado, se acercó a él y le tendió una mano. Le dijo algo así como: Engin, cálmate. No te castigues tanto. Todos tenemos días malos. Lo importante es no rendirse y seguir adelante. Confía en tu talento, confía en tu instinto. Tú eres un gran actor, y lo vas a lograr. Y según cuenta Engin, esas palabras fueron como un bálsamo para su alma. Le recordaron que no estaba solo, que tenía el apoyo de una compañera a la que admiraba y respetaba. Le hicieron ver las cosas con otra perspectiva, y le dieron la fuerza para seguir adelante. A partir de ese momento, Engin dice que empezó a trabajar con más confianza y seguridad en sí mismo. Se relajó, se divirtió más en el set, y su actuación mejoró notablemente. Y todo gracias al apoyo y al consejo de Tuba. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Pues, para mí significa varias cosas importantes. En primer lugar, confirma que Tuba y Engin tenían una relación mucho más profunda que una simple amistad o compañerismo laboral. Había una conexión real entre ellos, una conexión basada en la confianza, el respeto y la admiración mutua. En segundo lugar, nos revela una faceta de Tuba que quizás no conocíamos tan bien. Siempre la hemos visto como una actriz talentosa y hermosa, pero esta anécdota nos muestra que también es una persona generosa, empática y que se preocupa por el bienestar de sus compañeros de trabajo. Es una líder natural, una persona que inspira y motiva a los demás. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, nos da una idea de por qué la química entre Tuba y Engin era tan palpable en Karaparask.
No se trataba solo de talento actoral, sino también de una conexión real, de una confianza mutua, de un respeto y una admiración que se transmitía a través de la pantalla. Era como si Homer y Elif fueran una extensión de Tuba y Engin, como si estuvieran viviendo sus propias emociones y sentimientos a través de sus personajes. Entonces, ¿esto significa que Tuba y Engin estuvieron enamorados? ¿Que tuvieron un romance secreto durante el rodaje de Cara para Ask? Pues, la verdad es que no lo sabemos. Y quizás nunca lo sepamos. Pero lo que sí sabemos es que tuvieron una relación muy especial, una relación que marcó sus vidas y que nos regaló una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Y es que al final, no importa si hubo romance o no. Lo importante es la conexión que existió entre ellos, la magia que crearon juntos, y el recuerdo que nos dejaron a todos los que disfrutamos de su trabajo en Cara para Ask. Es una prueba de que a veces, la amistad y el compañerismo pueden ser tan valiosos y significativos como el amor romántico. Y hasta aquí el chismecito de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Tuba y Engin. Recuerden que esto es solo mi opinión, y que cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones. Para resumir un poquito, hoy hablamos de la relación entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, revelando un secreto que contó Engin en una entrevista sobre cómo Tuba lo ayudó durante el rodaje de Cara para Ask. Este detalle nos da una idea de la conexión especial que existió entre ellos, más allá del romance o no. También exploramos la personalidad de ambos actores y cómo su relación influyó en la química que vimos en pantalla. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora quiero leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Tuba y Engin? ¿Creen que hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se corten y cuéntenme todo lo que sienten. Y para terminar, como siempre, les pido un último favorcito. Si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos para todos. Y no olviden soñar con Tuba y Engin.